Ida Nikakuso. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte es uno de los miedos más grandes del ser humano. El miedo a la muerte se refleja no solo en el hecho de no existir, sino también en el hecho de lo que puede llegar a estar detrás de la muerte. La muerte es el fin de la vida y el regreso a la no existencia del ser humano. Y es que desde un principio el ser humano le ha tenido miedo a la muerte, ya que es un regreso a la no existencia. Antes de nacer no existíamos, eso es obvio, pero cuando morimos volvemos a dicho estado de no existir. Pero el hecho aquí es que no recordamos cómo era ese estado de no existir. Es por eso que el ser humano le tiene tanto miedo a la muerte, y no solo a su propia muerte, sino que también le tenemos miedo a la muerte de los seres que queremos. Llega a causar pavor el hecho de morir, pero no solo le tenemos miedo al hecho de morir, sino también miedo a qué habría después de la muerte. Y es que en varias religiones existen leyendas e historias de qué hay después de la muerte. Por ejemplo, en la religión católica existen 3 planos a los que puedes llegar cuando mueres, los cuales son el cielo, el purgatorio y el infierno. El cielo vendría siendo un lugar de descanso, donde van las almas virtuosas que creyeron en el Dios católico. Al purgatorio van las personas que mueren sin demostrar que son virtuosas o malvadas, en pocas palabras, la mayoría de las personas que vivieron su vida sin gloria ni vergüenza. El caso aquí es que la mayoría de personas, al no vivir vidas ni virtuosas, ni malvadas y sin gloria ni vergüenza, van al purgatorio donde sus almas son purgadas y purificadas de la mayoría de los pecados que habían tenido en sus vidas. Y por último está el infierno. El infierno es la dimensión de la que más se habla en el imaginario popular. El infierno es un plano terrenal donde aquellos que mueren después de tener una vida llena de maldad son torturados y castigados por sus pecados. Personas como, por ejemplo, los asesinos, los traidores lujuriosos o los codiciosos. Allí ellos son torturados y castigados por sus pecados. Hoy en día la mayoría de las personas jóvenes, como por ejemplo los que tienen 20 años o menos, le tienen muy poco miedo al infierno o al purgatorio, ya que en la sociedad occidental actual, en los territorios los cuales alguna vez fueron considerados católicos, poco a poco la educación de los temas religiosos se va dando cada vez menos. Mientras en otros lados como, por ejemplo, Medio Oriente o la India, la religión se vive de manera extrema y muy vivida al punto de que existen guerras religiosas en lugares como, por ejemplo, territorios de Palestina e Israel. Cada día la religión se vive menos en la sociedad occidental actual. ¿Quién sabe por qué eso está sucediendo, ya que en épocas pasadas el fervor religioso en nuestra sociedad era casi tan intenso como en Medio Oriente, la India o China, lugares donde existen personas que dedican toda su vida a la religión? Mientras que aquí cada vez creemos menos y tenemos menos fe. Bueno, el caso aquí es que en épocas más antiguas, pero no tan lejanas como, por ejemplo, la época de nuestros abuelos, ellos tenían mucho miedo a la muerte, no solo por la muerte de ellos mismos, sino que también la muerte de sus seres queridos. Ya que en esa época no solo le tenían miedo al no poder volver a ver a sus seres queridos, pero el mayor miedo de esa época era el miedo a lo que puede haber después de la muerte. Ya que le tenían miedo a que sus seres queridos o que ellos mismos terminen cayendo en el infierno o el purgatorio por sus pecados. Esto llegaba a tal punto que después de la muerte de una persona los velorios podían pasar a ser de semanas, ya que las personas y sobre todo mujeres, y más que todo las mujeres de edades avanzadas, pasaban noches enteras velando, llorando y rezando por el alma del muerto. Los rezos tenían el objetivo de pedir por el alma del muerto en cuestión. Esas mujeres podían pasar días enteros en vela, llorando y rezando por el alma del muerto. Se llegaba al punto en el cual agarraban a vagabundos de la calle y se lo llevaban a sus casas donde se llevaba a cabo el velorio. Allí les daban comida y posada en abundancia con la condición de que se sentaran y lloraran al igual que los parientes del muerto. Ya que en esa época se creía que entre más personas lloraran por la muerte de alguien y entre más personas recen por el alma de un muerto es más probable que el alma de dicho muerto sea perdonada por sus pecados. Imagina que es como si llegasen muchas personas a pedir piedad en frente de un juez para que le perdone por sus crímenes o que por lo menos le ponga una sentencia más ligera.
y aún después del velorio y el entierro del muerto en cuestión, las personas seguían rezando de vez en cuando por el alma de sus seres queridos. Mi abuela y mi abuelo llevan más de 40 años rezando por el alma del padre de mi abuela. Así que sí, el humano le tiene mucho miedo a la muerte, no solo por lo que le puede esperar después de la muerte, sino que también por el volver al estado de no existencia o también por el hecho de tenerle miedo a que no haya nada después de la muerte. Porque para muchos, incluyéndome a mí, da muchísimo más miedo el que no haya nada después de la muerte a que haya un infierno esperándonos después de la muerte. Y eso me parece muchísimo más aterrador que el infierno. Bueno, ya cubrimos lo que es el miedo a la muerte y el por qué el ser humano le tiene tanto pavor. Así que llegó el momento de analizar a Ida Nikakuzu y el por qué alguien buscaría la inmortalidad para poder vivir por siempre y no morir. Así que empecemos con esta cuestión. La inmortalidad ha sido buscada durante años por el ser humano. Existen leyendas súper antiguas creadas por el ser humano. A continuación, te daré unos 6 ejemplos de leyendas sobre fuentes de la vida eterna o cosas que pueden dar la vida eterna. 1. La piedra filosofal. En la alquimia, la piedra filosofal es una sustancia legendaria capaz de convertir los metales básicos en oro y, según la leyenda, otorgar la inmortalidad a quien la posea. Famosa en la literatura, como en la serie de Harry Potter, esta piedra ha sido buscada por muchos alquimistas a lo largo de la historia. 2. El elixir de la vida. Este elixir es otra leyenda de la alquimia que promete otorgar la inmortalidad. Se dice que beber este elixir puede curar todas las enfermedades y prolongar la vida indefinidamente. Los emperadores chinos y muchos alquimistas han buscado este elixir durante siglos. 3. La fuente de la juventud. La leyenda de la fuente de la juventud, popularizada por exploradores como Juan Ponce de León, habla de una fuente mágica cuya agua puede rejuvenecer a quien la beba, otorgándole una vida eterna o una juventud perpetua. 4. El Amrita. En la mitología hindú, el Amrita es una bebida de los dioses que confiere inmortalidad. Es producido al batir el océano de leche y es buscado por deidades y demonios por igual. Similar a la ambrosía en la mitología griega. 5. Ambrosía. En la mitología griega, la ambrosía es el alimento o la bebida de los dioses, que les concede inmortalidad. Se dice que solo los dioses pueden consumirla y que cualquier mortal que lo haga también alcanzará la inmortalidad. 6. El pez koi dorado. En el folclore chino, se cree que un pez koi que nade contra la corriente y supere las cataratas de la puerta del dragón en el río amarillo se transformará en un dragón, una criatura inmortal. Esta leyenda simboliza la perseverancia y la transformación. Incluso la primera leyenda registrada por la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, la cual trata de una búsqueda épica por la inmortalidad de parte de Gilgamesh, el cual fue al infierno y volvió con la fuente de la inmortalidad, la cual era una flor, pero una serpiente se la comió antes de que él lo pudiera hacer. Desde hace un buen rato que el ser humano busca la inmortalidad y en el caso de Ida Nikakuzu la pudieron encontrar, pero ¿a qué precio? ¿Recuerdan los sentimientos religiosos de los que yo te hablé? Bueno, no lo hice por rellenar el video, o porque sí o porque me gusten estos temas. Toda esa charla de religión o creencias espirituales era la introducción para Idan el hechicero pagano. Bueno, el caso de esto es que Idan encontró la inmortalidad de manera religiosa, ya que él había encontrado su inmortalidad mediante su dios Hasin, el cual le otorga la inmortalidad, y si Idan es imposible de matar, si le cortas la cabeza o le atraviesas el corazón, no le va a pasar nada. La única manera en la cual puedes llegar a matar a Idan es aislándolo y dejándolo sin poder hacer sacrificios humanos, ya que su inmortalidad depende del poder hacer sacrificios humanos. Si Idan no hace sacrificios humanos, su trato con Hasin se cae y por ende él muere. No se sabe la edad exacta o si su inmortalidad afecta el envejecimiento. Ejemplo, existe una leyenda antigua de una persona que encontró un anillo que le otorgaba la inmortalidad, pero después de años viviendo él se volvería tremendamente viejo al punto de tener 90 años y su cuerpo ya no aguantaba más. Un día, cuando iba de camino al médico, tuvo un accidente y cayó a un risco, donde quedó malherido, pero no podía morir ya que el anillo no se lo permitía, pero estaba tan herido que no podía quitarse el anillo, así que quedó condenado a estar allí sufriendo por siempre hasta que alguien pase por allí y le quite el anillo.
El caso aquí es que no se sabe la edad de Idan o cómo consiguió esa inmortalidad o cómo funciona exactamente su inmortalidad, ya que como el ejemplo que te puse con la leyenda del anillo, sí le concedía la inmortalidad, pero él envejecía al igual que cualquier humano como tú o yo, pero no se podía regenerar o curar sus heridas al igual que Idan, ya que si a Idan le cortan un brazo o una pierna o incluso su cabeza, él no se regenera, él se queda sin la extremidad y tiene que cosérsela para que pueda volver a usar su cabeza, como lo vimos en su pelea con Shikamaru, así que no sabemos de dónde sacó su inmortalidad, ya que se la da un dios el cual no tiene religión, ya que en ningún momento vemos a alguien más que se defina como jacinista. Sí existe un libro sobre Shikamaru el cual habla sobre la búsqueda de Shikamaru por los restos de la religión jacinista, pero no sé si es canon, aunque creo que no lo es, y al final y al cabo todo eso sucede después de la serie, y la religión jacinista que se muestra se basa en Kakuzu y ni siquiera fueron capaces de conseguir la inmortalidad, así que no hay ningún otro jacinista en el mundo, por lo que hay de dos sopas. La primera es que Jacin no exista y la inmortalidad de Idan existe gracias a un jutsu, y la segunda es que el culto de Jacin haya sido diezmado de manera agresiva, eliminando a sus practicantes, y que Idan sea alguien que encontró escritos de la religión jacinista y decidió probar para saber si funcionaba, y como funcionó decidió convertirse a esta religión. Si esta segunda opción es cierta, lo más probable es que hayan diezmado a los jacinistas por las múltiples bajas humanas que ocasionaba y que lo hayan hecho con el método que te conté anteriormente, que es capturarlos y aislarlos para poder hacer que Jacin les quite su protección y después eliminarlos. De esa manera se elimina a un jacinista. Idan vivió su vida por y para la religión. Idan sentía un inmenso placer al complacer a su dios Jacin, él de verdad que se empeñaba en complacerlo, y es que como no lo iba a hacer desde un principio, este sujeto estaba mal de la cabeza. La secta jacinista experimentó con él, pero no tuvieron en cuenta el hecho de que iban a hacer después de darle la inmortalidad, ya que ese sujeto era una bomba de tiempo inmortal. La secta jacinista le había enseñado que Jacin era el que le había dado la bendición de su inmortalidad, y si quería agradecerle tendría que matar y hacerle sacrificios humanos. Es muy bien sabido que las habilidades de Idan se inspiran en la religión del vudú, pero en dicha religión no hay algo semejante a un método para conseguir la inmortalidad, más bien se asemeja al hecho de que Idan se convierte en un muñeco vudú, y al enlazarse con su objetivo él lo mata y amplía su inmortalidad. Al final y al cabo el dolor que sentiría al hacerse daño Jacin se lo otorga como éxtasis y placer. El fervor religioso de Idan es extremo, es una de las representaciones más fieles y realistas de lo que sería un fanático religioso en la vida real. Existen muchas personas que son fanáticos religiosos, y de verdad que esa gente da miedo, y da mucho miedo. Esa gente es capaz de acabar con vidas humanas si les dicen que eso hará feliz a su Dios. Existen ejemplos de esto en todas las religiones, desde judíos, musulmanes y católicos, así como budistas, hinduistas o los sintoístas de Japón. Ninguna religión se salva de tener sus fanáticos extremistas que serían capaces de lo peor por complacer a su Dios, pero ¿qué pasaría si agarras a uno de esos psicóticos y le das pruebas fehacientes de que su Dios existe, pruebas reales y tangibles de que su Dios es real y que le cuida? Porque seamos realistas, la mayoría de las religiones basan sus creencias y su fervor religioso en mera fe y esperanza. Yo soy católico y tengo que confesar que no tengo pruebas fehacientes de que mi Dios existe, pero que no por ello mi fe se va a desmoronar. No sé, creo en Dios porque necesito algo más grande que mí mismo que soporte y le dé sentido a mi vida y mi existencia. Tal vez el creer que algo más grande que yo existe le da más sentido a mi vida. El caso aquí es que pasaría si a uno de esos fanáticos religiosos le das pruebas fehacientes de que su Dios es real, pues la respuesta es Idan. Él tiene pruebas más que reales de que Jacin existe, su inmortalidad es prueba más que evidente de la existencia de Jacin, y es por ello que Idan es un fanático tan ferviente. Ese sujeto sería capaz de masacrar a toda una ciudad si Jacin se lo pidiera. El sentido de su vida es Jacin, es la fuente de toda su vida y todo su placer, su Dios le otorga la satisfacción y el poder que necesita. Idan, si Shikamaru no lo hubiera detenido, ese sujeto hubiera sido uno de los dolores de cabeza más grandes de todo el mundo ninja.
Imagínate si Idan hubiera estado en la guerra ninja, ese sujeto armaba una masacre en el campo de batalla, lo soltaban en el terreno de guerra, y él hubiera hecho una fiesta celebrando y agradeciendo el poder darle tantos sacrificios humanos a Hassin. Ya venía siendo hora de hablar sobre Kakuzu. A pesar de que Kakuzu no me parece un personaje tan interesante como Idan, no lo considero un mal personaje. Kakuzu toca un tema un poquito controversial, que es la codicia y el amor al dinero. Jesucristo decía que el amor al dinero era la fuente de todos los males, y ojo, el amor al dinero no el dinero, y es que Kakuzu vivió su vida por y para el dinero. Según él, su aldea lo despreció por haber fallado en la misión de matar a Shirama, el primer Hokage. Cosa que estás loco, ¿cómo va a matar a Shirama si Madara con el Kyuubi, o sea Kurama, no le pudo hacer nada a Shirama y salió de allí pateado y con el rabo entre las patas literalmente? Ese sujeto tuvo que usar el Izanagi para poder sobrevivir porque si no, no la contaba. Estamos hablando de Madara, el sujeto que se bajó él solito y sin ayuda de nadie a un batallón completo de la Alianza Ninja. Ese sujeto era tan fuerte como Kurama, que recordemos que se le consideraba una bestia incontenible de la naturaleza y una fuente casi que infinita de poder. Madara se bajó a 5 Hokages y fue el problema más grande de toda la Alianza Ninja y el dolor más grande de la guerra ninja. Un sujeto que si no hubiera sido por un guionazo no le ganaban, y ese sujeto fue con Hashirama, le pidió un PvP, fue y le peleó usando a Kurama y perdió. Madara perdió esa pelea. Hashirama hasta la guerra ninja había sido el ninja más fuerte de todo el mundo y de toda la historia. Si no hubiera sido por un montón de guionazos, Hashirama hubiera sido el ninja más fuerte de la historia y nadie le hubiera podido quitar ese puesto, y a Kakuzu lo culparon por no haberle podido ganar a Hashirama. Eso es como si a ti te regañasen por no ganarle una pelea a un elefante. Kakuzu fue afortunado de poder sobrevivir a esa pelea, él fue con todo un pelotón y solo volvió él con vida, y cuando llegó en lugar de entenderlo lo metieron preso, así que decidió escapar como es natural, y en el proceso de escapar se robó un jutsu prohibido al cual podía darle la inmortalidad mediante el uso del corazón de los demás. Si él mataba a alguien le podía robar el corazón y después de ello meterlo dentro de su cuerpo, de esa manera él podía prolongar su vida, ya que, si querían matarlo lo tenían que matar 5 veces, una por cada corazón. ¿Recuerdas la leyenda del anillo que te conté? Bueno, Kakuzu sí tiene una inmortalidad completa y comprobada. Suponiendo que Kakuzu tenía unos 30 años cuando le encomendaron matar a Hashirama y que la vida de Hashirama fue hace más de 80 años, él debía de tener unos 120 o 110 años de edad, así que sí, su inmortalidad le concede juventud eterna y regeneración, ya que si le cortan una extremidad la puede regenerar cosiéndosela, o si no la puede coser solo le corta la extremidad perdida a alguien más y se la roba para usarla él. Después de su escape de prisión, él se dedicó a ser un cazarrecompensas, ya que no tenía una fuente de ingresos, porque no podía trabajar como ninja en su aldea natal. Él era un prófugo de la ley e incluso estaba en el libro bingo. Lo único que le quedaba era ser un cazarrecompensas, y cuando lo hizo y se dio cuenta de cómo eso pagaba, también conoció el placer del dinero, ya que las cantidades tan grandes de dinero que alguien podía llegar a pagar por la cabeza de ciertos ninjas o ciertos entes importantes eran de no creer. Imagínate cuánto valdría la cabeza de Kakashi, Jiraiya, o imagínate cuánto estaría dispuesta a pagar Konoha porque alguien capture vivo a Sasuke y lo traiga a la aldea. ¿Cuánto ha de valer la cabeza de Orochimaru o la cabeza de Naruto? Lo que la gente estaría dispuesta a pagar porque capturen vivos estos ninjas, o que ya directamente les den de baja, sería de ni creer. Y es que, si nos damos cuenta de quiénes estamos hablando, la cifra debe de ser inmensa. Idan conoció el placer del dinero de esta manera, viviendo que él se había quedado solo, ya que no tenía a nadie más en quien confiar, ya que toda su aldea natal le había dado la espalda y le quería ver muerto, solo se refugió en los placeres que el dinero le podía dar. Quién sabe en qué se lo gastaba, porque nunca nos dijeron cuánto tenía o en qué gastaba ese dinero exactamente. Y es que, viendo la cantidad de dinero que le dieron por la cabeza del calvito, me lleva a preguntarme en qué se gastaba esa plata. Pero el caso aquí es que Idan había comenzado una vida de más de 80 años de cazar recompensas y dinero. Y es que, ¿cómo culparlo? Toda su aldea le dio la espalda, y por el motivo más absurdo, ¿cómo van a mandar a alguien por la cabeza de Hashirama? ¿Es que estaban locos o qué?
Esa gente no tenía cabeza para pensar, o es que estaban borrachos cuando decidieron que era buena idea mandar a alguien a que vaya por la cabeza de Hashirama. Y es que esa es una de las cosas más ridículas que podían hacer. Aun si por algún milagro Kakuzu lograba matar a Hashirama, lo único que les esperaba era una guerra después de eso. ¿Ustedes creen que Tobirama se hubiera quedado de brazos cruzados después de ver cómo mataban a su hermano? Ese sujeto hubiera invadido esa aldea y la hubiera reducido a cenizas con el único objetivo de demostrar que no se podían meter con la aldea de la hoja sin esperar consecuencias. El simple hecho de pisar suelo de Konoha era motivo más que suficiente para que los altos mandos de la aldea decidieran invadir toda la aldea de la cascada y reducirla a polvo. Yo creo que la única razón por la cual Hashirama, después de sufrir un intento de asesinato por esa aldea de Donadíes, no decidió mandar una expedición militar para eliminar la aldea y volverla parte de los territorios del País del Fuego es que ni ejército decente debe detener esa aldea. Yo creo que si Hashirama no dijo, vamos a invadir esa aldea y la vamos a volver cenizas, no va a quedar nadie que pueda sobrevivir para contar la historia y lo vamos a hacer para demostrar que nadie se puede meter con nosotros sin esperar consecuencias. La única razón por la cual Hashirama no lo hizo fue porque les dio lástima y pena y no consideró que valiera la pena desperdiciar tiempo y energía. Es más, yo creo que si Hashirama hubiera querido, él solito hubiera podido borrar del mapa esa aldea y me hubiera gustado que lo hubiera hecho para ver si así los altos mandos de la aldea hubieran seguido culpando a Kakuzu. Y es que, ¿cómo culparlo de haberse convertido en un monstruo egoísta si lo mandaron a tal misión suicida? Es como si un país random, yo que sé, Sudán del Sur, mandase militares a matar al rey de Inglaterra y cuando fallaran la misión, como era de esperarse, los culparan y condenaran a prisión por fallar la misión. Suerte tiene esa aldea de seguir existiendo y que Hashirama les hubiera tenido piedad. Después de esa misión, Idan vivió por y para el dinero, y una característica de él sería que él sería adicto al dinero, o mejor dicho sería adicto a los resultados, ya que él nunca paró de hacer sus misiones de cazar recompensas. Ni siquiera cuando una sola de esas misiones le podía dar el dinero suficiente como para vivir cómodamente sin problemas durante una temporada. Y es que a Kakuzu le gustaba ver cómo la cantidad de dinero en sus bolsillos crecía, a Kakuzu le gustaba acumular riqueza de manera desmedida, es por ello que hacía sus misiones de cazar recompensas. El placer que él sentía al realizar un buen negocio por la cabeza de alguien era incomparable e indescriptible, pero esa codicia que él tenía dentro de su corazón sería lo que lo condenaría. Ya que su vida acabaría días después de que él asesinaría a Azuma Sarutobi, el hijo del tercer Hokage y más importante aún, el maestro de Shikamaru Nara, ninja que sería el que lograría darle de baja a Kakuzu. Fue gracias al plan y la estrategia de Shikamaru que lograron matar a Kakuzu. Si tan solo Kakuzu no se hubiera metido con el sujeto equivocado, él seguiría vivo.